Así que yo en esta noche quiero compartir un mensaje que lo titulé Avivemos el fuego. Amén. ¿Cuántos hacen asadito acá? A ver. Bueno, las chicas también hacen asado. Mira, 2 o 3 chicas levantaron la mano, ¿eh? Gloria a Dios. Bueno, qué importante es mantener el fuego encendido, ¿no? Mantener el fuego encendido. A mí a veces me pasa que enciendo el fuego y de repente se me empieza a apagar el fuego y yo sé que es catastrófico que el fuego se me apague si no tengo, digamos, cómo poder avivarlo. Pero qué importante, ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, quiero leer con ustedes el versículo 3 al 6, la carta de Timoteo, la primera y la segunda fueron escritas por el apóstol San Pablo. La segunda carta fue escrita desde la cárcel. Y ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, él le dice algunas cosas interesantes a su discípulo Timoteo. Versículo 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, decía Pablo, me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones, noche y día oro por ti, deseando verte, porque él estaba preso, ¿no? Al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, y trayendo también a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual, versículo 6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Yo quiero hablar un poco de esa frase, ¿no? Del consejo que Pablo le está dando a Timoteo, ¿no? Timoteo era su discípulo y Pablo sabía ya que le estaba quedando muy poco tiempo. Al final de la segunda carta, Pablo, sabiendo que le quedaba poco tiempo, dio muchas instrucciones a sus discípulos, dejó enseñanzas muy hermosas, pero una de las cosas que le está aconsejando directamente es que avive el fuego del don de Dios que está en él, en Timoteo, ¿no? Y que dice que ese fuego llegó a Timoteo por medio de la imposición de mano que Pablo hizo en la vida de Timoteo. Vieron que nosotros muchas veces oramos por las personas y ponemos nuestras manos, ¿no? Eso se llama imposición de manos. Ponemos nuestras manos, imponemos nuestras manos, no es algo que se nos ocurrió a nosotros, sino que es algo que está en la palabra de Dios. Dios nos dice cómo hacer las cosas y nosotros las hacemos. Entonces, Pablo imponía las manos sobre sus discípulos y entonces, cuando él imponía sus manos, los discípulos recibían dones espirituales, por eso le dice que avives el fuego ¿de qué? Del don de Dios. Él puso sus manos sobre Timoteo y un don tremendo vino sobre él y un fueguito se encendió en el corazón de Timoteo, ¿no? Un fuego tremendo. Y entonces habla de avivar ese fuego. Yo creo que justamente en esta época del año necesitamos avivar el fuego nosotros un poco, ¿no? Porque a veces el fueguito se empieza a apagar y necesitamos que la llama vuelva a arder. Por eso en este texto que estamos leyendo podemos ver claramente al apóstol Pablo que le hace un llamado directo a un joven que era un joven predicador, que era Timoteo, ¿no? Timoteo predicaba la palabra, del cual Pablo era su mentor. Entonces le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Le da un consejo directo, dice: lo tienes que hacer, es muy importante que no dejes que el fuego del Espíritu Santo se apague en tu vida. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué. Y entonces eso me hizo pensar, porque nosotros muchas veces oramos, y de hecho estamos orando por un avivamiento en nuestra República Argentina. Estamos orando en estos 40 días con todas las iglesias y pastores del país, y en cada provincia, en todo el territorio argentino oramos. ¿Para qué? Para que se produzca un gran avivamiento espiritual y mucha gente pueda conocer a Cristo como lo conocemos nosotros, ¿no? Como un Señor, como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Y entonces
estamos orando en eso. Quiero decirle que la palabra que usa acá el apóstol Pablo fue una palabra compuesta en el griego, que es la palabra anaso pureo. Y significa literalmente esto: volver a encender, volver a encender. Eso es lo que significa en el original. Así que cuando nosotros volvemos a encender el fuego del Espíritu Santo, nosotros le damos un nombre a eso, ¿no? Cuando vemos que hay un mover del Espíritu Santo en una vida, en una familia, en una iglesia, en una ciudad o en una nación, decimos, wow, Dios está encendiendo el fuego del Espíritu Santo, y nosotros le ponemos un título y ¿qué decimos? Hay un avivamiento, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Hay un avivamiento. El fuego se volvió a encender en los corazones de las personas que creen en el Señor. Así que yo estaba haciendo un poquito mirando para atrás, que quizás algunos de ustedes lo han estudiado, quizás no, pero me pareció oportuno compartirles así brevemente, ¿no es cierto?, acerca de algunos avivamientos que se han vivido en la historia, ¿no? Porque dentro de lo que nosotros conocemos como la iglesia cristiana, claro que tiene una historia impresionante, y en esa historia han habido varios avivamientos, y avivamientos que impactaron cada vez que el fuego se vuelve a encender, ya sea en una vida, en un matrimonio, como dije, en una familia, en una ciudad, en una iglesia, se genera un impacto tremendo por justamente la manifestación de Dios en la vida de esa persona o de esa iglesia. Y entonces hubo muchos avivamientos que impactaron iglesias, pero también impactaron ciudades transformadas, y hasta naciones enteras que fueron transformadas por el poder del Espíritu Santo. Cuando se generó un avivamiento, la llama volvió a arder, y entonces algo tremendo empezó a pasar, vidas transformadas, cambiadas, hombres y mujeres dejando el pecado y rindiendo su vida al Señor, personas, que fueron sanadas milagrosamente, demonios que salían de las personas eran liberadas, hombres y mujeres y jóvenes restaurados de heridas, de traumas, cosas tremendas. Pasan cuando hay un avivamiento, cuando las llamas se encienden, el Espíritu Santo empieza a obrar, entonces cosas tremendas empiezan a pasar. Y siempre oramos nosotros, decimos, Señor, danos un avivamiento, ¿no? Bueno, podemos entonces mencionar algunos para que si alguno está notando, después lo estudie y lo investigue un poquito, se va a emocionar con las cosas que pasaron en estos avivamientos. Algunos de los avivamientos más conocidos de la historia del cristianismo, por ejemplo, en el 1517 hubo un avivamiento que fue el avivamiento de la Reforma. Eso lo recordamos mucho porque fue la Reforma protestante en Europa en el 1517, y su líder principal de ese avivamiento fue Martín Lutero. ¿Cuántos sabían esto? Algunos conocen un poco de historia, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con este movimiento que se despertó allí? Este movimiento impulsó el regreso a la Biblia. Este movimiento, este avivamiento que se generó a través de Lutero hizo que la gente se volviera a la palabra de Dios. Antes no se leía la Biblia como hoy nosotros la leemos. Antes la gente no andaba con la Biblia como nosotros andamos. Hoy casi la gran mayoría anda con su Biblia, ¿no? Algunos de nosotros nos gusta tener la Biblia de papel, a otros les gusta tener ahora que estamos modernizándonos, las Biblias electrónicas, ¿no es cierto? Antes le decíamos a la gente, apaguen los celulares, ahora tenemos que decirle, prendan los celulares y busquen en la Biblia o en la tablet o en la compu, y nos vamos adaptando, ¿no es cierto? Pero lo importante es que Lutero, una de las cosas que hizo es llevar a la gente al regreso a la Biblia, a la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque él descubrió un texto bíblico donde decía, allí en el libro de Habacuc decía, él estaba leyendo en su dormitorio, en un monasterio, y él lee el libro de Habacuc y dice, mas el justo por la fe vivirá. ¡Wow! Esa frase solamente
e hizo que el Espíritu Santo generara un avivamiento tremendo en Europa. Miren, un texto bíblico que este hombre recibe como una revelación de Dios hace que él empiece a generar una movida tremenda espiritual, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué hace? Regresan a la Biblia, regresan a la fe en Cristo, que era lo más importante, porque antes se enseñaba que si usted iba a ser salvo, podía ser salvo por sus obras. Entonces, mucha gente, por las cosas que hacía, pensaba que iban a ser salvos. ¿Y él qué hizo? Él en ese avivamiento llevó a la gente a creer que solamente la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario es lo que nos va a traer la salvación y la vida eterna. Así que sin rituales humanos y la salvación, él enseñaba, es por gracia, no por obras. Como dijo Pablo, para que nadie se gloríe. Así que no importa todo lo que hacemos, no podemos comprar nuestra salvación. Amén. Solo la recibimos por la fe y por la gracia de Dios. Bueno, eso pasó en 1517. Luego vino un avivamiento tremendo de los metodistas, y esto fue en Inglaterra, en el 1730 al 1790. Inglaterra tuvo un avivamiento impresionante. El líder principal, se van a acordar algunos, fue John Wesley. ¿Se acuerdan? Muy famoso, que él iba cabalgando de pueblo en pueblo. Wesley predicaba el Evangelio, llamando a la gente a la conversión personal y una vida de santidad. Ese fue el énfasis en ese avivamiento. Mire cómo cada avivamiento hacía que la gente se acercara más a Dios. El propósito de Dios era corregir algunas cosas, y en cada avivamiento había un énfasis diferente, ¿no es cierto? Primero lo tenemos a Lutero, y allí volviendo a la Biblia y a la fe en Cristo. Ahora lo tenemos a Wesley, después de unos años, ¿no es cierto?, hablando de la conversión personal y de la importancia de tener una vida en santidad. Luego pasaron algunos años y hubo un gran avivamiento en Norteamérica, en el 1740, 1760 más o menos, y allí apareció Jonathan Edwards y Jorge Whitefield, o algo así, más o menos suena algo así. Bueno, ellos dos generaron un avivamiento tremendo en el 1740 y en el 1760, y dice que cuando se generó el avivamiento, miles de personas se convirtieron y escuchaban. El mensaje era sencillo, claro, simplemente era el mensaje del arrepentimiento y de la fe genuina. ¿Vieron que Pablo hablaba a Timoteo y le decía la fe no fingida? Porque hay fe que se puede fingir. Uno puede fingir que es creyente, pero él predicaba la importancia de no fingir la fe, de que la fe sea genuina y de que haya un verdadero arrepentimiento. Entonces él hablaba de que el arrepentimiento verdadero es aquel que reconoce su error, su pecado, se arrepiente. ¿Y qué hace cuando se arrepiente? Bueno, pide perdón, pero luego deja de pecar, cambia la actitud, ¿no es cierto? Y entonces, por supuesto, se siente triste cuando se da cuenta que pecó contra Dios. Entonces siente tristeza, pero decide en su corazón dejar de hacer lo malo y cambiar completamente de actitud. Eso predicaba estos dos hombres en ese tiempo. Luego vino un avivamiento también de la calle Azusa en Los Ángeles, muy conocido, y ahí estaba William Seymour, que marca el inicio del pentecostalismo. Mire, esto fue en el 1906. Y ahí arranca el pentecostalismo con un énfasis en la obra del Espíritu Santo. Ellos le daban mucho énfasis a la presencia del Espíritu Santo, a los dones espirituales y al evangelismo. Y de ese movimiento, por supuesto, surgieron en esa época miles de iglesias pentecostales alrededor del mundo. Ahora está lleno de iglesias pentecostales en el mundo, pero todo comenzó en el 1906 con este hombre que Dios despertó para la gloria de Dios. Y para ir terminando, así no los aburro con los avivamientos, también vivimos un avivamiento enorme en Argentina. En Argentina, en el año 1950 al 1980, Argentina tuvo un tiempo de avivamiento impresionante. Dios mandó un líder llamado Tommy Hicks, que yo quisiera que ustedes
tomen nota y después lo busquen por internet, porque Dios allí comenzó a levantar un avivamiento tremendo en Argentina. Los estadios, fue la época de Perón, los estadios se llenaban completamente, estadios llenos, miles y miles de personas se convertían a Cristo, miles de personas eran sanadas, levantadas de las sillas de ruedas. Algo impresionante hizo el Señor, y luego el Señor siguió levantando hombres como Freyson, Anaconda, y podríamos hacer una lista enorme de hombres que fueron parte de los avivamientos históricos de nuestra querida iglesia cristiana. Así que cuando pienso en esto, ¿no es cierto?, veo que realmente los avivamientos cambiaron la historia espiritual de los países, y ellos influyeron de tal manera, hermanos, que naciones completas y continentes completos fueron transformados por el poder del Señor. Así que cuando miro esto, yo dije, lo voy a compartir con los hermanos. Quizás algunos se aburren un poquito, pero a otros les va a interesar. Podemos ver que la historia de la iglesia nos confirma algo que es muy importante, porque lo que vivimos en el pasado nos va confirmando cosas que tienen que ver con el presente y el futuro. Entonces, los grandes avivamientos casi siempre comienzan en una persona. Fíjese que en cada movimiento que yo mencioné hay una persona que Dios le trajo una revelación, una palabra, un versículo bíblico, y allí el Señor, con ese versículo y con esa persona, comenzó un despertar espiritual tan grande que miles y miles y miles de personas se convertían a Cristo. Miles de iglesias se abrieron, pero Dios en cada avivamiento empezó con una persona. Y eso es lo que yo rescato. Nosotros a veces pedimos un avivamiento, y creo que tenemos que hacernos otra pregunta antes de pedir eso, ¿no? Porque los avivamientos comienzan con una persona en un corazón que se rinde a Dios, en un corazón que busca a Dios, en un corazón que se arrepiente de sus pecados, en un corazón que ora y que clama y que desea más de Dios. Cuando vos decías más de Dios, Dios te quiere dar más. Yo sé que Dios nos quiere dar más, y si no nos da más es porque nosotros no queremos. Pero Dios siempre quiere darnos más a nosotros. Para que nos dé más tenemos que hacer algunas cosas, como dije. Tenemos que tener un corazón dispuesto, tenemos que rendirnos al Señor, tenemos que buscar a Dios, pagar el precio de buscar a Dios, de arrepentirnos, de dejar lo malo, orar, clamar, desear la presencia de Dios, los dones de Dios, la gracia de Dios, porque cuando eso viene, mi hermano, yo tengo que estar listo para recibirlo. Entonces podemos decir en esta noche que la pregunta que hoy nos tenemos que hacer es no preguntarnos ¿cuándo vendrá un avivamiento para mi iglesia? Porque a veces pensamos eso, ¿no? Decimos, ¿cuándo va a venir un avivamiento para la iglesia? Yo creo que la pregunta correcta para nosotros es ¿cuándo vendrá un avivamiento para mí? ¿Estoy dispuesto a que el avivamiento comience conmigo? Esa es la pregunta correcta. Yo estoy dispuesto a que Dios despierte en mí algo que hasta ahora no lo he vivido nunca. Estoy dispuesta a que el fueguito que tengo en mi corazón se empiece a encender más fuerte y empiece a arder. Estoy dispuesto a que el avivamiento, como vimos ahora, comience conmigo. Esa es la pregunta correcta. Así que lo que necesitamos en esta noche, necesitamos ese avivamiento del fuego de Dios en nuestro corazón. Claro que sí, porque es lo que nos mantiene vivos espiritualmente. Es el fueguito, el encendido, lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene activos, lo que nos mantiene comprometidos en la obra de Dios.
Por eso ese avivamiento que no nos deja volver atrás, que no nos permite renunciar al llamado del Señor. A veces uno mira a algunos hermanos y dice, mirá cuántas cosas le han pasado a esta familia. Y ellos siguen adelante, siguen firmes, siguen tomados de la mano del Señor. No se han vuelto atrás, siguen sirviendo a Dios, siguen rindiéndole su vida al Señor. Y uno dice, ¿por qué? Porque el fuego está encendido. El fuego está encendido. Si estuviera Jeremías en esta noche con nosotros, el profeta Jeremías, usted recuerda que Dios lo llamó a Jeremías como profeta a las naciones, pero le dio un ministerio terrible. Él salía a profetizar y nadie lo escuchaba. Lo expulsaban de todos lados. Los gobernantes no lo querían, la ciudad, el pueblo no lo quería, la familia no lo quería. Y entonces él salía y predicaba porque él sabía que Dios lo había mandado a hacer eso. Pero un día se cansó y dijo, Dios, ¿para qué? ¿Por qué no me quitas la vida? Se quería morir Jeremías, no quería seguir adelante. Pero un día dice, yo estaba ahí, traté de dejar todo, traté de sufrir porque yo sabía que Dios me había llamado, pero lo que estaba haciendo no daba resultado. Y entonces yo traté de sufrirlo, pero no pude. ¿Por qué? Porque en mí había una llama ardiendo. En mi corazón había una llama ardiendo que no me dejó dejar lo que Dios me había pedido. Fue la llamita del Espíritu Santo en la vida de Jeremías lo que no permitió que él dejara todo, sino que lo mantuvo ahí a pesar de todo lo negativo que venía. Entonces, ese fuego que tenía Jeremías en nuestro corazón es el que nos hace seguir al Señor, cueste lo que cueste. Y acá está el texto bíblico, escuche, Jeremías capítulo 20. Si usted lo tiene por ahí, márquelo en su Biblia, versos 8 y 9, dice, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, decía él, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, escuche, había en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Había adentro de él un fuego. Ese es el fuego que tú y yo hemos recibido. El día que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, el día que lo reconociste como Señor y Salvador de tu vida, el Señor vino, el Espíritu Santo vino, el fuego de Dios entró en tu corazón. Y ese fueguito está ahí, está ahí. ¿Y qué tenemos que hacer, pastor? Tenemos que avivarlo. Ese es el consejo que le da Pablo a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, avívalo. Entonces, ¿qué tenemos que entender en esta noche? Que ese avivamiento que necesitamos en nuestra vida tiene 3 características, y con esto termino. Y las características se encuentran en el texto que terminamos de leer ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, el verso 5 y 6. Allí Pablo habla de 3 características del avivamiento. La primera característica, para no hacerlo muy largo, del avivamiento es que el avivamiento no puede ser fingido. No podemos fingir que tenemos el fuego encendido. No podemos fingirlo. Dice, trayendo a la memoria, le dice Pablo, la fe no fingida que hay en ti, que habitó en tu abuela, en tu madre, y ahora la veo en ti. Estoy seguro que lo que vos tenés es de Dios. Entonces, yo pienso que hay personas que fingen espiritualmente muchas cosas en la iglesia. Fingen. Porque en la iglesia son de una manera, fuera de la iglesia son de otra manera. Entonces a veces hay fingimiento. En la iglesia somos de una manera y en casa somos de otra manera. Entonces hay fingimiento, estamos fingiendo. Nos ponemos el traje de cristiano cuando venimos a la iglesia y nos sacamos el traje cuando llegamos a casa. Entonces no podemos fingir un avivamiento, es imposible.
No, por eso digo que hay personas que fingen espiritualmente en las iglesias, que tienen apariencia de que el fuego de Dios está ardiendo en sus corazones, pero escuchen, sus acciones dicen todo lo contrario. Dicen todo lo contrario. Lo que hacemos dice lo contrario de lo que decimos. Decimos que amamos a Dios, decimos que amamos la iglesia, decimos que amamos a los hermanos, pero mis acciones demuestran todo lo contrario. Entonces tenemos que entender algo que es muy importante. El fuego verdadero no se aparenta. El fuego cuando está, está. El fuego verdadero se vive, no se aparenta, se vive. Así como la fe no puede ser fingida, de la misma manera el avivamiento de nuestra vida no puede ser fingido. Por eso no se trata de lo que aparentamos en la iglesia durante los cultos, sino de la comunión diaria que tenemos con Dios en lo íntimo, en nuestro aposento, cuando nos encerramos en la habitación y nos encontramos con Dios. Eso es lo que dice Mateo capítulo 6, verso 6, que Jesús decía: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Y qué va a pasar, Señor? Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Qué lindo eso, ¿no? Usted dedique tiempo para estar con papá y papá va a dedicar tiempo para bendecirlo a usted. Y todo el mundo va a ver la bendición de Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre su economía. Amén. La segunda característica es que el avivamiento es individual. Y esto me gusta, se lo quiero decir, porque acá Pablo le dice: por lo cual te aconsejo. ¿A quién? A él. Te aconsejo a vos. Porque esto es individual, no es para todos, es para vos. Así que cada uno reciba su parte. Amén. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Así que lo que tenemos que entender es que avivar el fuego del don de Dios es algo individual. Yo no puedo esperar que el pastor venga a avivarme a mí, o que los líderes me aviven, o que la iglesia me avive. Yo tengo que buscar tener un avivamiento espiritual. Por eso no depende de otros, es una decisión personal de cada uno de nosotros. Pablo no le dice a Timoteo, por ejemplo, que tu iglesia te avive, que tus líderes te aviven, que tus padres te aviven. No. La orden es personal. Te aconsejo a vos que avives el don que está en ti. El fuego, avívalo. Así que no se trata de que otros lo hagan. A veces estamos esperando que venga alguien, ¿no?, con una... y nos haga un poco de viento para que el fuego, ¿vieron cómo hacemos con el asado, no? Yo el otro día estaba haciendo un asado con algunos amigos y se ve que a alguno le pareció que se estaba apagando el fuego y ya empezó a meter mano ahí, empezó así a soplar. Y yo ya estaba por echarlo, pero no lo eché porque por amor. Pero ahí estaba, ¿no? Intentando avivar el fuego que yo había encendido. No confío en mí, parece. Entonces... no se trata entonces de que otros lo hagan, no se trata de que otros quieran o que otros se decidan a buscar más de Dios. Es algo solamente entre yo y Dios, entre vos y Dios. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Amén. Entonces es un tema personal. Y la última característica es que el avivamiento es intencional. El avivamiento es intencional. Por eso dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es necesario que como cristianos comprendamos una verdad espiritual muy importante que veo acá. Que el avivamiento no es algo orgánico, sino que se da de forma intencional. Amén. Se da de forma intencional. ¿Y qué significa que el avivamiento no es orgánico? Me puede estar preguntando alguno, ¿no? Bueno, algo orgánico, por ejemplo, es lo que crece solo. Algo orgánico es algo que crece, se desarrolla solo, sin que nadie intervenga. Por ejemplo, hay plantas que pueden crecer solamente con solo
el agua de la lluvia, no hay que regarlas, nada, solo con el agua de la lluvia y el sol las plantas crecen solas. No necesitan que alguien las riegue, les ponga abono como hacemos a veces, simplemente se da de manera natural, orgánico. Pero el avivamiento no funciona así. Si usted quiere realmente vivir una experiencia con Dios nueva, un avivamiento espiritual, el avivamiento de nuestra vida no aparece solo, no llega por casualidad, mira, el pastor oró y todos se quedaron avivados. No ocurre porque pasó algo bonito en el culto. Uy, mira, el culto del domingo fue maravilloso, hubo una presencia de Dios, y entonces uno dice, bueno, estuvo re lindo, a mí me tocó el Señor, pero después llegó a casa y se le empezó a ir un poco se le empezó a ir la unción, ¿no? Y después vino el lunes, se fue al trabajo y ya la unción menos, y el martes menos, y el miércoles tiene que venir a cargar la pila de nuevo. Porque no era un avivamiento, no, era un mover de Dios, sí, pero no fue un avivamiento. Por eso el avivamiento ocurre, mi hermano, gloria a Dios, cuando nosotros intencionalmente lo deseamos, lo queremos, lo anhelamos, lo esperamos. El avivamiento de nuestro corazón tiene que ser intencional. Y eso significa que necesita acción. Cualquier cosa que hagamos con intención necesita acción, necesita decisión, necesita disciplina espiritual. Tengo por lo menos esas tres cosas que tener presente cuando yo estoy pensando en hacer algo de manera intencional. Entonces tengo que actuar, tengo que decidir y tengo que poner una disciplina, en este caso espiritual. Porque no nace espontáneamente el avivamiento. Salmo capítulo 105, verso 4 dice: buscad al Señor y su poder, buscad siempre su rostro. Amén. Así que el fuego de una fogata, podemos decir, valga la redundancia, no sigue ardiendo solo. Todos tenemos esa experiencia, ¿no? De que si al fuego no lo alimentamos, si al fuego no lo avivamos, si no le vamos echando leña, si no, el fuego se apaga. Llega un momento en que el fuego empieza a perder la intensidad y se termina apagando. Por eso es muy importante que entendamos que el fuego de Dios es igual. El fuego que menciona la Biblia es igual al fuego que hacemos en casa para comer. Si nosotros no lo alimentamos, el fuego se empieza a apagar. Amén. Entonces, Dios lo enciende. Él ya lo encendió cuando entró en nuestra vida. Pero ahora cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de avivar el fuego. Eso es lo que dice Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5, verso 19 de la primera carta. Le dice: no apaguéis el espíritu, no dejes que el Espíritu Santo se apague en tu corazón. Amén. Así que yo quiero terminar diciendo estas palabras. Que hoy la palabra nos está recordando algo muy importante. Que el avivamiento no comienza con multitudes, termina con multitudes. El avivamiento comienza en un corazón, en el tuyo y en el mío. Ahí empieza. Dios no está esperando que un grupo se avive de golpe, ¿no? Todos juntos. Ni que una iglesia completa se encienda en el fuego. No está esperando eso. Él está llamándonos en esta noche a cada uno de nosotros de manera personal, tal como Pablo lo llamó a Timoteo, a que avivemos el fuego del don de Dios que ya está en nosotros. Él ya nos dio el fuego. Entonces, si yo tengo el fuego, ¿por qué me estoy apagando? ¿Por qué me estoy enfriando? ¿Por qué no tengo ganas de leer la Biblia? ¿Por qué me cuesta tanto hablar con Dios, orar? ¿Por qué no quiero venir a la iglesia? ¿Por qué no quiero servir al Señor? ¿Por qué me estoy apagando? Bueno, porque no lo estoy avivando. Porque naturalmente el fuego se apaga. Si usted no lo alimenta, si usted no lo aviva, el fuego se va a terminar apagando. Así que no podemos fingir ese fuego. No podemos depender de otros para que lo enciendan. Y no podemos esperar que el fuego se encienda solo o se avive solo. El avivamiento, mi hermano, que transforma las vidas, las familias, las iglesias, las ciudades, comienza cuando un corazón solamente
decide buscar a Dios. Y yo sé que acá hay testimonios muy lindos de muchos de ustedes que han venido solitos a la iglesia y han recibido a Cristo en su corazón. Y Dios comenzó a despertar un avivamiento en sus corazones. Y luego vimos cómo la familia empezó a venir a la iglesia y ese fueguito se empezó a contagiar. Porque cuando un fuego se enciende, escuche esto, cuando un fuego se enciende, si no se expande, eventualmente se extingue. Anótelo por ahí. Cuando un fuego se enciende, si no se expande, eventualmente se extingue. Entonces la idea de Dios es que nosotros ardamos con el fuego del Espíritu Santo, pero para hacer arder a otros. Amén. El fuego que está en nosotros tiene que ir hacia otras personas en el nombre de Jesús. Amén. Así que hoy no preguntemos más entonces, ¿cuándo vendrá un avivamiento a nuestra iglesia? Preguntémonos directamente, ¿estoy dispuesta a que el avivamiento comience en mí? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Yo estoy dispuesto. Vamos a ponernos de pie, gloria a Dios, y vamos a tener un momento de oración. Ahí donde estás le podés decir al Señor, todos sabemos realmente cómo está nuestra vida. No podemos fingir nuestra fe, no podemos fingir nuestro, gloria a Dios, fueguito, no podemos fingir nada delante de Dios. Por eso en esta noche yo quiero invitarte allí donde estás a cerrar tus ojos, a inclinar tu rostro y a decirle a Dios, Dios, qué lindo todos estos avivamientos a través de la historia, cuántas cosas hermosas hiciste y las comenzaste a hacer a través de una persona. Señor, si es tu voluntad, que yo sea esa persona en esta generación, la cual tú enciendas con un avivamiento poderoso para que miles y miles te conozcan y te reciban como Señor y Salvador. Así que ahí donde estás te invito a rendir tu vida al Señor una vez más. Dile, Señor, sopla sobre mí. Sopla tu poder, sopla tu presencia, sopla tu Espíritu Santo sobre mí. Aviva, Señor, el fuego que has puesto en mí. Ayúdame, Señor, también a avivarlo. Señor, dame las herramientas, la capacidad, el conocimiento para poder avivar ese fuego que tú has puesto en mi corazón. Y no permita, Señor, que nada ni nadie lo apague jamás. Que el fuego no se apague, Señor, sino que cada día pueda arder más y más para la gloria y la honra de tu nombre. Oramos en esta noche, gloria a Dios. Querido Padre Celestial, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en esta noche. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, y gracias por este consejo, Padre, que hoy, Señor, lo vemos que Pablo se lo comparte a Timoteo, pero hoy lo tomamos para nosotros, Señor. Cuando tú le dijiste, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Señor, queremos avivar ese fuego que tú has puesto en nuestra vida. Señor, queremos avivar y hacer crecer la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros. Oh Dios del cielo, yo ruego en esta noche para que tú nos bendigas, Señor. Y si hay alguien, Padre, que ahora, Señor, nota que su fueguito se estaba apagando, Señor, te pido en esta noche que sople sobre ellos. Sopla, Señor, sobre nuestra vida en esta noche y aviva el fuego, Señor, en nuestros corazones. Aviva ese fuego, Señor, que nos da la gracia, el poder y la unción, que nos da la capacidad de poder estar firmes, Señor, haciendo tu voluntad, Padre. Señor, en esta noche yo bendigo cada hermano, cada hermana, cada matrimonio, cada familia, Señor, en esta noche, y lo hago en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito, poderoso y maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga.